y estamos viendo qué significa morir al yo, que es tan esencial para que Cristo viva en nosotros. Y aprendimos la semana pasada que tiene 3 experiencias el morir al yo. Hay que tomar el yugo para unirnos a Cristo, y nos unimos a Cristo abandonando nuestra independencia. Y al unirnos a Cristo nos unimos para 2 objetivos. Uno es para aprender de Él, así que entramos a la escuela de Cristo. Una vez que nosotros morimos y nos unimos a Jesús, entramos a la escuela de Cristo, donde el Señor nos va a enseñar a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Y el resultado de esa experiencia es que nosotros, el yugo también significa servicio, servicio a la humanidad, una vida de servicio, de entrega para servir a aquellos que están alrededor nuestro. Así que el que ha muerto a Cristo es un siervo. Porque la ley del amor es la ley del servicio, dice la hermana de White. Y esa es la primera ley en el cielo, la ley del servicio, el servir a otros. Y luego hablamos de la cruz. ¿Qué significa la cruz? Porque el Señor Jesús dice que hemos de tomar la cruz para seguirle. Y la cruz es una sumisión absoluta a la voluntad de Dios. Ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, como el Señor Jesús dijo en el Getsemaní: no se haga mi voluntad, mas tu voluntad, oh Padre, le dijo. Y ese es lo que la cruz simboliza. Morimos a nuestra voluntad y nos sometemos totalmente a la voluntad de Dios para nuestras vidas, sea lo que sea. Y le autorizamos para que Él haga en nosotros de acuerdo a lo que Él ve bien. Entonces ahora Dios une nuestra voluntad a la suya y comienza a orar en nosotros para hacernos obedientes. Y aprendemos a obedecer por amor y aprendemos a vivir una vida de gozo y de alabanza en cualquier circunstancia de la vida. Aprendemos a agradecer a Dios y a alabarle por todas las cosas, porque todo lo que Dios permite es para el bien. No importa lo que venga a la vida, Dios lo ha autorizado, y al permitirlo es para nuestro bien y el bien de todos aquellos que nos rodean. Entonces vamos a dejar de luchar contra la voluntad de Dios. Cuando vivimos en nosotros en forma solapada, siempre hacemos nuestra voluntad. Queremos aparecer ser obedientes, pero no somos obedientes, somos desobedientes, porque siempre hacemos nuestra voluntad. Pero ahora al morir, Dios tiene la autoridad de enseñarnos a ser obedientes y a vivir una vida de sumisión a su voluntad. El tercer aspecto de morir es el negarnos a nosotros mismos, que significa que de ahora en adelante yo no voy a considerar mis opiniones, mis deseos, mis planes, mis derechos. Yo ya no tengo posesiones. Todo yo es entregado. Lo pierdo todo por Cristo. Me entrego a Él totalmente. Ahora todo es de Él. Y yo no voy a considerarme a mí, sino que es Cristo el que está ahora vive. Yo estoy muerto, vivo en Él. Él es el que está a cargo de la vida. Así que eso es lo que hablamos la semana pasada. Cuando uno estudia el carácter de Dios en la Biblia, uno se da cuenta de que Dios desea la felicidad de sus hijos y de que Dios es un Dios generoso. Por ejemplo, fue Dios el que creó el sistema de vacaciones. Cuando tú lees en la Biblia, Dios nos da el descanso nocturno, nos da el descanso semanal, da el descanso anual. Y cada 7 años, Dios le daba a sus hijos un año entero sin trabajar. Dios le daba 4 semanas al año para que pudieran pasar como familias en cosas espirituales, iban a las fiestas anuales. Así que ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia. Él desea que sus hijos descansen, Él no desea que sus hijos pasen la vida envueltos en trabajo y todo eso. Así que Él provee para eso. Ahora, el vestir y todo eso, dice la Biblia que Dios es el que nos provee todas esas cosas, el comer, el hogar, el vestir, todo eso es proveído por Dios, es parte de nuestra necesidad diaria.
Así que Dios es el que se encarga, uno no debe vivir preocupado por esas cosas y su vida no debe estar enfocado en eso, pero Dios va a abre la oportunidad y Él desea que nosotros tengamos eso y que tengamos tiempo para pasar por la familia, que tengamos tiempo para disfrutar, para ser felices, para comer juntos. Es parte del don de la vida que Dios le da a sus hijos. Ahora, nuestra vida debe estar sometida porque van a haber excepciones a eso, van a haber tiempos que el Señor va a permitir que vengan tiempos de crisis, tiempos difíciles, y uno tiene que aprender a regocijarse incluso en aquello, por lo que tú estás pasando con tu esposa. Al momento, uno tiene que aprender a tener paz y gozo en esos momentos, tal como cuando las cosas están yendo bien, porque todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Satanás lo planea para destruirte, pero Dios lo vuelve en bendición si tú confías en Él. Entonces, el aprender a confrontar la vida y la muerte con el gozo divino, sabiendo de que a nuestro papito nada lo toma por sorpresa y nada se le escapa de sus manos, entonces todo es para bien. Uno puede ser feliz, pase lo que pase. Así que no tengas vergüenza de salir a comer con tu esposa y disfrutar la vida, gozar, pero uno no tiene que vivir ahora la vida para sí mismo, ¿entiendes? Hay una perspectiva. Si todo lo que haces es pensar en comprarte ropa y esto y las cosas materiales y esto absorbe tu mente, entonces hay algo malo ahí. Pero si tu vida es Cristo, entonces el Señor también desea de que tengas una vida feliz. ¿Qué les parece si oramos y comenzamos? Padre eterno, en esta mañana para mí, noche ya para mis hermanos allá en Argentina, en Ecuador, en Chile, y en Colombia me parece también, hermana, que se nos añade. Te damos gracias, Señor, por permitirnos juntarnos a estudiar tu palabra. Qué gozo es, Señor, sentarnos a tus pies para que nos enseñes. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que nos dé, Señor, la capacidad de entender lo que estudiemos y también, Señor, el poder para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Padre, háblanos al corazón, abre nuestros ojos para que veamos, Señor, aquello que nos separa de ti. Muéstranos nuestras intenciones, lo profundo de nuestra alma, Señor, para que no haya nada escondido ante tu presencia. Y así podamos recibir tus bendiciones abiertamente. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos de vuelta a Juan capítulo 14. Juan capítulo 12, perdón, versículo 24. El versículo que hemos estado estudiando para poder tener una base de la cual hemos estado tratando de entender este versículo. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muy bien. Voy a compartir un PowerPoint para ilustrar lo que es voy a tener que apagar mi otra pantalla. Ya. Entonces, el Señor Jesús nos dice, ¿no?, de que si una semilla, y esto es la verdad de cualquier semilla, para que la semilla de fruto debe pasar por un proceso. Y el proceso es de que la semilla debe caer en la tierra. Cada vez que nosotros plantamos una semilla, nosotros estamos practicando lo que el Señor Jesús nos enseñó. La semilla de caer en la tierra. ¿Qué significa el caer en la tierra? Es símbolo de la experiencia del arrepentimiento, a través de la cual el Señor nos humilla, abre nuestros ojos para que nos demos cuenta de nuestra verdadera realidad, que somos pobres
y que no tenemos nada, que somos injustos, que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, como dice el libro de Apocalipsis. Y a través de esa experiencia, entonces el Señor nos va a hacer hambrientos de justicia, de poder, de anhelar ser como Jesús. Es la experiencia del arrepentimiento. Y esa experiencia del arrepentimiento no es tan solo una vez en la vida, sino que es una experiencia a través de la cual el Señor nos va a llevar eventualmente a abandonarnos a nosotros mismos para anhelar vivir con Cristo Jesús. Una vez que la semilla se planta, la semilla pasa por un proceso. La semilla muere, deja de ser. Y aquella semilla resucita como una plantita. Eso es una nueva creación. Y eso ilustra el nuevo nacimiento, la recreación divina. Y aquella plantita, entonces, como resultado, va a dar mucho fruto. Es natural para la plantita dar mucho fruto. Una vez que madura y crece, esa planta va a producir mucho fruto. Y eso es lo que ilustra la vida cristiana, para que nosotros podamos ser como Jesús, para que tengamos el fruto de buenas obras. Debemos primero morir, debemos caer a la tierra, pasar por el arrepentimiento, luego debemos morir con Cristo, ser enterrados con Él, resucitar con Él, y una vez que resucitamos con Él, es garantizado que el cristiano va a llevar mucho fruto, el carácter de Jesús y buenas obras. Hoy queremos terminar de ver la experiencia de la muerte y vamos a ver por qué debemos morir y cuando morimos, cuáles son las áreas a las cuales morimos, qué significa el morir. Vamos al libro del libro de Romanos, el capítulo 8. ¿Por qué es que debemos morir? ¿Por qué debemos morir al yo? Romanos capítulo 8, versículo 4. Versículo 6 al 8. Versículo 6 al 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. La carne es el yo. La carne es nosotros sin ser, en forma natural, sin ser convertidos. Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Perdón. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que claramente ese versículo nos muestra, queridos hermanos, que la carne, el yo, nosotros en forma natural, somos enemigos de Dios. Nuestros designios, nuestros planes son enemistad contra Dios. Eso es lo que el corazón humano naturalmente produce. Si ustedes vienen al libro de Gálatas, el apóstol Pablo aquí nos muestra cuáles son los frutos de la carne, lo que el yo naturalmente produce. Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante. Dice, hoy día me dio por bostezar. Muy bien. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que la carne produce, lo que la carne naturalmente hace. ¿Qué es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Así que eso es lo que la carne produce.
Nosotros naturalmente producimos eso. Eso es lo que nosotros obramos naturalmente. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8 que los designios de la carne, las obras de la carne, lo que la carne produce es enemistad contra Dios. Tú y yo somos naturalmente enemigos de Dios. Luego dice en el versículo 100, en el versículo 7, dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, y luego dice, ni tampoco puede. Así que la carne no puede obedecer la ley de Dios, ni se sujeta a ella, no tiene la intención de obedecer. ¿Por qué? Porque la carne naturalmente es rebelde contra Dios, pues es enemiga de Dios. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y tristemente, hermanos, hay muchos cristianos, muchos adventistas, que vienen a la iglesia, que parecieran ser cristianos, pero son lobos vestidos de ovejas, porque el corazón nunca ha cambiado, no han sido transformados, no han nacido nuevamente, han obtenido una serie de creencias y creen que porque creen esas cosas, entonces ellos son realmente cristianos, pero no es así. El cristiano es alguien que ha muerto a sí mismo para que Cristo viva en él. El cristiano ha pasado por una experiencia de negación absoluta en la cual se ha sometido totalmente a la voluntad divina, negando su propia independencia y volviéndose totalmente de sí mismo para que sea Cristo quien gobierne el corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer con la carne? Nada. Lo único que Dios puede hacer con la carne, con el yo, es crucificarlo. Dios tiene que destruir el yo. Es por eso que la conversión es hablada de ser despedazado. Caemos sobre la roca y somos desmenuzados. Porque de ahí entonces Dios puede reformarnos, puede recrearnos. Lo vamos a estudiar la próxima semana, la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, Dios no está interesado en cambiarte. Espero que escuches esto. Dios no desea cambiarte porque Él no puede reparar al yo. El yo es irreparable. Dios no desea mejorar tu genio. Dios no desea hacerte un poquito más humilde. Dios no desea que tú dejes de fumar. Dios no desea que tú dejes de tomar o de mirar pornografía. Dios no desea eso. Lo que Dios desea es que tú mueras y recrearte, hacerte un ser totalmente nuevo. Dios desea darte un nuevo corazón. Eso es lo que Dios desea. Dios no está interesado en un cambio externo. Dios anhela transformarte de adentro para afuera, haciéndote un ser totalmente nuevo. Es lo único que Dios desea hacer con el ser humano. Porque no hay unión entre la luz y las tinieblas. Y mientras el yo esté sentado en el corazón, en el trono de tu corazón, Cristo Jesús no puede entrar. Porque Jesús no hace nada en unión con el pecado. Y el yo es un siervo del pecado. Entonces el yo debe ser sometido voluntariamente por amor. Y luego entonces Jesús entra al corazón y Él va a tomar las riendas de tu vida y te va a recrear, te va a hacer un ser totalmente nuevo. Eso es lo que Dios anhela. Entonces, ¿por qué hemos de morir? Porque es la única manera a través de la cual Dios puede obrar en nosotros. Y cuando morimos, ¿a qué morimos? Hay 4 áreas de muerte, se puede decir. 4 áreas que cuando nosotros entramos a la experiencia de muerte se manifiestan en nuestras vidas. Y para entender esto, nosotros vamos a compararlo con la doctrina que como adventistas enseñamos, que es la verdad bíblica del estado de los muertos. Cuando tú entiendes lo que nos ocurre a nosotros cuando morimos físicamente, entonces eso es lo que significa morir espiritualmente. La muerte del yo es una muerte espiritual, no es una muerte física.
Así como el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual y no es un nacimiento físico. Pero la doctrina, la verdad que nos muestra qué ocurre cuando alguien muere físicamente, los principios de esa doctrina se aplican a la realidad espiritual. ¿Entienden lo que les quiero decir? Hoy vamos a hablar del señor González y vamos a imaginarnos que tú y yo estamos en el funeral del señor González y vamos a hacerle algunas preguntas al señor González para que a través de esta experiencia nosotros vayamos entendiendo lo que significa morir a nosotros mismos. Vengan a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que, ¿quién fue quien murió? Cuando morimos al yo, ¿morimos a quién? Morimos a nosotros. ¿Qué significa aquello? ¿Qué significa el morir a nosotros? El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Qué significa eso? Es fácil decirlo, pero ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo puedo aplicar? Pero si hay gente que me ha dicho, pero pastor, es que yo sigo vivo. Claro, sigues vivo, pero estás muerto. El apóstol Pablo usa otra palabra en el libro de Colosenses. Si vamos al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, el estar morir es esconder mi vida en Cristo, es esconderme en Jesús para que yo no aparezca, sino que Cristo aparezca. Yo voy a volver a aparecer cuando Cristo venga en gloria. ¿Cómo lo podemos aplicar esto? ¿Qué significa? Cristo vive, no vivo yo, mi vida está escondida en Jesús. El señor González, ¿qué significa para él estar muerto? ¿Puede el señor González amar? ¿Puede el señor González amar, sí o no? ¿Puede él odiar? ¿Tiene parientes? ¿Tiene amigos o enemigos? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque él murió. ¿Tiene el señor González alguna posesión? ¿Por qué? Porque él murió. ¿Tiene el señor González algún derecho? Si lo insultan o lo maltratan, ¿puede él defenderse? ¿Puede él defender sus posesiones? ¿Tiene alguna posesión el señor González? ¿Es dueño de algo? No. ¿Por qué? Porque él está muerto, pues. Entonces, cuando morimos al yo, eso es lo que significa morir al yo. Es una negación absoluta del yo. Por eso el Señor Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Entonces, en cuanto a relaciones, mire lo que dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 y versículo 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27. Dice, si alguno viene a mí y no, mire la próxima palabra, dice, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús aquí nos está aplicando el principio de morir al yo, que es el aborrecer mi propia vida, y al aborrecer mi propia vida, no tan solo aborrezco mi vida, sino que voy a aborrecer a todos aquellos que me rodean. ¿Pero qué significa eso de aborrecer? Aborrecer es un rechazo. Es la última forma, es la forma de rechazo más grande. Cuando yo aborrezco a alguien, no me voy a relacionar más con esa persona. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios, capítulo 5. Versículos 14 al 16. Dice así, 2 Corintios capítulo 5, versículo, murió por todos, entonces todos murieron. Cuando Cristo murió en la cruz, todos morimos en él. Y por todos murió para que los que viven, esos somos nosotros, ya no vivan para sí, sino que ahora viven, a pesar de que están vivos, ya no viven para sí. Eso es la muerte. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y miren ahora cómo él lo aplica, la aplicación que hace de este principio del no morir para mí, sino que vivir para Dios. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aún no según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? De que cuando el señor González murió, él rechazó a todos, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, ¿sí o no? Porque nunca más se va a relacionar con ellos. En cierto modo los aborreció, ¿sí? Él nunca más les va a hablar, ni les va a escribir, no se relaciona más con ellos. Y el apóstol Pablo aplica esto y dice de que nosotros no nos vamos a relacionar con nadie según la carne. ¿Cómo nos vamos a relacionar ahora? A través de Cristo, en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Vengan conmigo al libro de Mateo, vamos a ver cómo Jesús nos muestra que un hijo de Dios se ha de relacionar con todos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El yo es rencoroso. El yo no perdona. El yo es envidioso. El yo, si los padres cometieron errores, el yo lleva ira adentro y amargura. Si el yo ha sido abusado, el yo desea venganza. Si alguien nos ha robado, queremos llevarlo a la justicia, queremos vengarnos, queremos sentirnos que ya se cumplió, eso es lo que ese se merecía. El yo siempre se cree superior a otros. El yo no sirve, el yo espera ser servido, es orgulloso, es controlador. Esa es la manera que nosotros nos relacionamos con otros, hermanos. Y si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que esa es la manera que nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con aquellos que están alrededor nuestro. Entonces el Señor Jesús dice ahora que de esta manera, el verdadero cristiano, para seguir a Cristo, el que va a ser como Jesús, va a rechazar a todos, nunca más se va a relacionar con ellos de acuerdo a la carne, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo nos vamos a relacionar ahora? Miren en el libro de Mateo, el capítulo 5. Mire lo que dice en el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el verdadero cristiano no se enoja con su hermano. El verdadero cristiano no lo va a insultar a su hermano. Ni siquiera lo va a llamar fatuo. Mire lo que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, lo que el Señor Jesús está mostrando, hermanos míos, que el que ha muerto en Cristo, él no va a tener relaciones rotas, sino que él no va a esperar, porque el yo dice, ese está enojado conmigo, problema de él. Yo no tengo nada con él. Eso es mentira, pero bueno, yo no tengo nada con él. Si él desea estar en paz, si él tiene algún problema, que él me venga a hablar a mí. El Señor Jesús dice, no. El verdadero cristiano no va a poder aguantar saber de que su hermano está disgustado con él. ¿Qué es lo que va a hacer él? Él va a ir y va a tratar de reconciliarse con su hermano. Él va a hacer lo posible, lo imposible para amendar las relaciones que están quebradas. Eso es la manera que nos vamos a relacionar. Nos vamos a humillar, ir donde el hermano dice, ¿por qué estás disgustado conmigo? ¿Te he ofendido en algo? ¿Hice algo que te causó disgusto? Por favor, perdóname. No estemos disgustados, hermanos. Somos amigos, por favor, perdóname. El ir y el humillarse y el perdonar al que nos ofende. Inmediatamente el apóstol Pedro viene a Jesús y le dice, Señor, ¿a cuántas veces he de perdonar a aquel que me ofende? ¿Hasta 7 veces? El Señor Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7 te digo. La hermana de White explica eso y dice que si la misma persona nos ofende en un día 490 veces en el mismo punto, hemos de perdonarle. Esa es la manera que el Señor nos relaciona. Entonces, de ahora en adelante, yo ya no me voy a relacionar con nadie con mi espíritu que falta de perdón, con el espíritu altanero, orgulloso, con el espíritu que ve a los otros como que son menos que yo. Ahora en adelante el apóstol Pablo dice que vamos a considerar a otros mejores que nosotros. Saben, yo a veces he visto lecciones en la iglesia donde los hermanos se agarran a combos, a piñazos se agarran por la posición. Y viene la junta de elección y los hermanos se juntan y dicen, bueno, vamos a escoger los ancianos y sale, vamos a ver el hermano Ruiz. Vamos a ver, hermano Ruiz. Hermano Ruiz, ¿sería bueno para anciano? Y hay un hermano, mire, hermanos, yo no pienso que el hermano Ruiz es muy bueno para ser anciano. ¿Por qué? Y ahí saca una lista de las debilidades y los pecados del hermano Ruiz. ¿Me has pasado eso? Eso no es junta de nombramiento, eso es junta de copucha. Desde ahí de la junta de nombramiento, todos los hermanos salen sabiendo todos los pecados de los demás hermanos. Y eso llamamos, hermanos, amor cristiano. Eso es hipocresía cristiana. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en la carne. ¿Cómo debiera ser uno? El hermano, ¿saben usted, hermano? La iglesia le gustaría que usted fuera anciano. No, hermano, yo no merezco ser anciano. ¿Por qué no escogen al hermano Ruiz como anciano? Ese debiera ser el espíritu del cristiano, el considerar a otros más que a uno mismo, el buscar el bien de los demás, el perdonar al que me ha ofendido, al que me ha maltratado, el que ha hablado mal de mí, al que me ha ultrajado. Miren lo que dice el Señor Jesús en el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué manera de vivir? Si alguien es malo, no te arranques del malo. Yo les conté la historia, no sé, que les conté la historia de una hermana en Polonia. Me contaron ellos, el esposo y la esposa, ya viejitos. Ella se hizo adventista cuando era joven. El esposo era borracho. 40 años tomó para que él se hiciera adventista. 40 años.
Durante las noches de la semana, este hombre llegaba en el medio de la noche, 2, 3 de la mañana, 40 años, hermanos, y la despertaba para que le cocinara o le sirviera la comida. Y traía amigos. Ella se levantaba, le daba un beso, le calentaba la comida y le servía a él y a los amigos. Nunca lo recriminó, nunca lo trató mal, por 40 años. Y al final lo ganó para Cristo. Y los amigos le decían, ¿qué daríamos nosotros por tener una esposa como la tuya? Dicen, no debemos resistir al malo. ¿Cuántos divorcios ocurren dentro de la iglesia por esto? Porque consideramos, pobre de mí, yo no merezco una mujer como tal, no merezco un hombre como tal, yo merezco a alguien mejor. Y ocurre el adulterio, ocurren divorcios. ¿Por qué? Porque nos estamos considerando a nosotros mismos, no estamos considerando al otro. La vida del cristiano ha de ser vivida para el bien de los demás, no el bien propio, hermanos. Miren el ejemplo de Jesús. Dice, si te quieren quitar la túnica, si te van a llevar a pleito, te van a llevar a la corte porque te quieren demandar. Dice, no te defiendas. Anda y dale lo que quieren, dale tu capa también. Yo enseñé estos principios en una campaña. Había un muchacho joven que estaba viniendo, era novia de una niña adventista y ella se había salido de la iglesia, estaba en drogas y comenzaron a asistir a la iglesia y durante mis campañas se convirtieron y este muchacho era parte de una pandilla. A él le pagaban para quebrar los dedos a gente que no quería pagar sus deudas. De 22, 23 años, era libanés, grande, gordo. Ahora yo le llamo chanchito bonito, de una manera cariñosa de referirme a él, somos muy buenos amigos. Y él escuchó el mensaje de morir a sí mismo, estas cosas. Y venía un día caminando hacia la reunión, él contó su testimonio esa misma noche, y salieron 2 muchachos sudaneses. Los sudaneses son africanos, son bien altos, pero son delgaditos, y tienen unas piernitas que parecen hilitos, son bien finitas. Y este hombre gordo, grande, salieron con cuchillo y le dijeron, danos tu dinero. Y su primera reacción fue la carne, ¿no? Él podría haberlos matado, fácilmente los podría haber matado. Y luego el Espíritu Santo le trajo a su memoria lo que había aprendido la noche anterior. Así que le dijo, sí, no hay problema, le dijo. Puso la mano en su bolsillo atrás, sacó su billetera, sacó plata y se las pasó. Los muchachos iban a salir corriendo, le dijo, no, espérense un poquito, si tengo más, le dijo. Se puso en el bolsillo de adelante, le pasó las monedas que tenía y luego le dijo, que Dios los bendiga y que ese dinero sea para bendición de ustedes. Dice que los negritos lo quedaron mirando con los ojos grandes así, no podían entender y en vez de salir corriendo se fueron caminando con los cuchillos para abajo así y lo miraban de vuelta como queriendo decir, nunca hemos encontrado cosa alguna. Él llegó contento a la campaña, tan feliz, a pesar de que lo habían robado. Su felicidad era, ¿no?, de que el Señor estaba cambiando su corazón y que esto realmente trabaja. Hermanos míos, en la protección propia hay infidelidad, hay infelicidad. Cuando vivimos nuestra vida para hacer felices a los demás, ahí es cuando la vida se vuelve linda. Entonces, miren lo que sigue diciendo el Señor Jesús. Cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabras maravillosas. ¿Se imaginan ustedes que nosotros comenzáramos a vivir de esta manera? Imaginémonos una casa, un hogar. Los dos se llaman adventistas del séptimo día, pero no ha muerto el yo. El yo está vivito y coleando. Él llega una tarde cansado del trabajo. Ella tiene 3 niños que cuidar, ha pasado todo el día en la casa. Él llega cansado del trabajo, ella viene un poquito chispita, viene un poquito así, medio tenso. Llega a la casa y la comida no está servida. Entonces le dice, María, ¿qué pasó con la comida? Perdóname, amorcito, le dice ella, fíjate que tenía un día tan ocupado con los niños, Juancito estuvo enfermo, que me vienes con cosas, te apuesto que pasaste viendo las telenovelas, ¿qué haces tú? Lo único que haces es cuidar a los niños, yo trabajo todo el día como un esclavo y espero que la comida esté servida cuando llegue a la casa. Perdóname, por favor, y ella ya se pone toda atemorizada, que no se vaya a enojar el pelado, porque uy, queda la grande cuando el pelado se enoja. Entonces, bueno, le sirve la comida y a la pobre se le quemó el arroz. Ay, se le quemó el arroz, tiene un susto, porque él no aguanta el arroz quemado. Le sirve el arroz con la ensalada y le sirve los porotos, ¿no? Una comida bien rica le preparó ella, a pesar de que trabajó durísimo todo el día. Le tiene su comida, pero el arroz se le quemó. Y él dice, ¿qué pasó con el arroz, María? Y le dice, pucha, fíjate que tan ocupada, no me salga a mí con ese cuento que ocupase, yo sé que pasas mirando telenovelas, hablando con tus amigas, y más aún se te quemó el arroz, te apuesto que te pegaste en el teléfono, por eso se te quemó el arroz. No, fíjate que el niño, no me venga a mí con cosas, mira el arroz, y pesca el plato de arroz y se lo tira al suelo. Y ahí a ella ya se le sale el indio. Y le dice, ¿qué gordo, pelado y feo, qué vienes con esas cosas? Y explota la Tercera Guerra Mundial dentro del hogar. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está muerto. Miremoslo de la perspectiva del esposo primero. El esposo, si fuera verdadero cristiano, no tan solo adventista, pero cristiano. Significa que ahora Cristo viene, él llega hasta, es verdad, viene cansado, le tocó un día duro. Llega a la casa, la comida no está servida. Entonces le dice, oye, amorcito, debes haber tenido un día bien ocupado, cariño. ¿En qué te puedo ayudar? Veo que la comida no está lista. Tienes que haber estado bien ocupado. Sí, corazón, estuve tan ocupada todo el día. Yo sé, mi amor, tu trabajo como mamá es tan difícil. No te preocupes, yo pongo la mesa y yo me encargo de eso. Tú termina con los niños. ¿Eh? No habría habido pelea. Pues. Pero él al demandar sus derechos, al demandar que ella los sirva, porque él es el pachá de la casa, es la cabeza del hogar, según lo que aplicamos los principios aquellos. Entonces a él la esposa es su sierva, tiene que servirlo. Pues. Después de todo, él gana el pan de la casa. Pero no es así. En el hogar, el principio es el servicio y la cabeza es la que sirve a todos. Él es un siervo de siervos. Entonces, ahí pasan una linda cena, linda velada, después los dos ponen a los niños a la cama y bueno, después el resto se pone más bonito todavía. ¿Qué ocurre? Ahora, él llega cansado y perdió control del yo, porque a veces nos pasa, si estamos aprendiendo a vivir esta vida, no es algo que es automático. Y se le sale, ¿qué pasó con la comida? No está servida, María. Y él le dice, perdóname, mi amor, fíjate que ocurrió esto y esto y esto. No, que tú y él comienza a alegar. Pero ella ya murió al yo y no responde. En vez de tratarlo de pelado, guatón, flojo, feo, y se ponen ahí a pelar, ella se queda calladita y espera que se le pase la rabia y que él se dé cuenta que el yo lo controló. Tampoco habría habido pelea, ¿no? Entonces en el hogar, hermanos, toma uno, tan solo uno de los dos que esté muerto al yo y el hogar ya sería más feliz. ¿Por qué es que hay tanto divorcio? Aquí en Australia, una de cada 3 parejas adventistas se divorcia. Yo he decidido como pastor, yo no caso a nadie más, porque de los que yo he casado, casi todos se me han divorciado.
¿Por qué? Porque vivimos para nosotros. El amor es esto. Ay, llega la niña, donde sus amigas le dices, encontré al hombre. Esteban es el hombre que me va a hacer feliz por el resto de mi vida. Eso no es amor. Eso es egoísmo, porque ella está esperando que él la haga feliz a ella. Lo que ella debiera decir es, encontré a Esteban, al hombre que yo voy a vivir para ser feliz por el resto de mis días. Eso es amor. El principio del amor es una entrega del yo para el bien del otro. Y cuando nos entregamos al casamiento, hermanos, cuando nos casamos, no hay opción. El casamiento es un convenio ante Dios, que nos unimos para siempre, pase lo que pase. Entonces debemos darnos cuenta, incluso en la vida Dios le enseñó esta lección a Adán. Adán, para tener una esposa, él tuvo que morir. Dios le dio un sueño muy profundo, comparable a la muerte, y de ahí sacó su esposa. Y Adán aprendió la lección que para poder estar casado, para poder tener una compañera, él tenía que negarse a sí mismo. Es el principio del universo, la muerte a sí mismo, hermanos. La negación propia para hacer feliz al otro. Así que espero que lo pongan en práctica esta semana y se van a dar cuenta que se vuelve la vida del hogar mucho más linda. Amén. Especialmente en Sudamérica, que tenemos patrones culturales tan arraigados que han convertido este asunto de la cabeza del hogar, que es verdad, el hombre es la cabeza del hogar, pero lo han convertido como que el hombre es la cabeza del hogar, como que él es el jefe, el dueño y que todos los demás son siervos de él. Eso no es. Si el Señor Jesús dijo, si yo, a quien llamáis Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Ese es el principio de ser la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, por lo tanto, Él sirve a la iglesia. Y en respuesta, la esposa se somete al amor de su esposo y también lo sirve por amor. No hay sujeción de fuerza. Entonces, eso significa morir. Que ahora yo rechazo a todos. Aborrezco a mi esposa. Nunca más me voy a relacionar con mi esposa en la carne. De ahora en adelante me relaciono con ella en el espíritu. ¿Se imaginan qué hogar feliz sería? Yo le digo, mi esposa y yo estamos en esta experiencia y el hogar es dulce, hermanos. Cuando ella me ve que yo ando tianzo, porque soy colorín y a veces se me sale el yo, ella se queda callada y no me alega. Cuando yo la veo el otro día, por ejemplo, yo me estaba duchando y ella entra y me comenzó a regañar por unos pelos que estaban tirados desde el piso. Y yo le pregunto, ¿a dónde está el yo? Le digo. Y ella me dice, ay, hoy está muy fuerte, me dice. Y ahí ya se acabó porque nos pusimos a reír y se acabó el disgusto, ¿no? Entonces, cuando ambos están en esta experiencia, es llevadero, es muy hermoso, porque cuando uno anda más débil, el otro está en la experiencia bien, cuando el otro está débil, el otro, entonces van caminando juntos y de esa manera el matrimonio se vuelve una bendición, no tan solo física, sino que espiritual. Caminamos juntos en esto, hermano. Es muy lindo. Muy bien, entonces, eso es en cuanto a relaciones. La hermana de White dice en cuanto a eso de que cuando Jesús hablaba la verdad y reprimía, lo hacía con lágrimas en su garganta. Entonces, las personas, los fariseos, que a pesar de que Jesús le estaba hablando la verdad y la verdad bien directa, ellos se daban cuenta de que venía de un amor muy profundo, hermana. Muchas veces la manera que nosotros hablamos la verdad es recriminante, ataca, apunta, destruye. No Jesús. Jesús, de la manera que hablaba la verdad, ganaba el corazón. Y muchos de esos fariseos eventualmente llegaron a ser seguidores de Cristo. Entonces, nosotros la verdad no podemos esconderla, pero es la manera que nosotros hablamos la verdad. Cuando hay golpes,
por ejemplo, si la vida peligra y eso, entonces puede que haya necesidad de separarse, hermana, para proteger la vida, pero con el propósito de ayudar a la otra persona, no abandonarlo para simplemente castigarlo y este es tan malo que ya me olvido de ello, sino que el propósito es redentor, es tratar de ayudar al otro a que se dé cuenta y él busque ayuda para su problema. Entonces, cuando hay abuso físico profundo, abuso sexual profundo, abuso emocional, hay que entonces ayudar a la otra persona a que encuentre solución. Y si la otra persona no está dispuesta a encontrar solución, entonces, bueno, yo me tendré que separar de aquella persona para hacerle ver lo que está ocurriendo. Mientras tu vida esté en peligro, si la vida está en peligro, entonces tienes que separarte para proteger tu propia vida y también ayudar a la otra persona. El divorcio, hermana, el divorcio tan solo es permitido por infidelidad conyugal, pero Dios odia el divorcio. Entonces, incluso cuando ha habido infidelidad conyugal, debemos tratar de salvar el matrimonio. Sí. Hermana, es que el problema es de que se ve como masoquismo cuando uno está tratando de defender al yo. Y uno lo hace, bueno, para sentirse bien consigo mismo, el tratar de ir a ayudar a la otra, ir a arreglarse con la persona. Pero cuando uno lo hace por amor, cuando uno está motivado por el amor de Cristo, entonces no hay masoquismo, esto no te destruye, esto te construye, esto te hace madurar, crecer, volverte una persona más hermosa. Entonces, miren, leí la historia de un pastor no adventista que pasó 14 años en la cárcel. Lo habían abandonado en la cárcel para matarlo y lo torturaban casi todos los días por 14 años. ¿Qué haces tú para amar a tu enemigo? Y el amor que este hombre tenía, él les hablaba del Evangelio, mientras los estaban torturando, le hablaba del Evangelio, les hablaba de Cristo, los trataba de ganar para Jesús. Un amor más allá de lo que se entiende. Eso es lo que el Señor desea que tengamos. Una experiencia, hermanos míos, que cuando se nos hace daño, no nos están haciendo daño, nos están haciendo bien, porque no importa el daño que te causen, eso te lleva a esconderte más en Cristo y a amar más profundamente. Y eso hace que crezcas en Jesús. Yo fui abusado sexualmente cuando tenía 5 años por un viejito. Cuando yo fui convertido, el Señor trajo a mi mente este hombre y me dijo, ¿qué vas a hacer con él? Por 37 años, bueno, fui a los 5 años, 32 años, yo había escondido eso, nadie sabía lo que a mí me había ocurrido. Las imágenes muy claras en mi mente toda mi vida, un odio, una ira, un deseo de venganza. Y aquella noche cuando fui convertido, cuando el Señor trajo esa imagen en mi mente, comencé a sudar de pie a cabeza. Y luego dije, Señor, escojo perdonar y amar a este hombre. Y saben que el peso que había llevado por tantos años se cayó de mis hombros y fui libre. Desde ese momento puedo hablar abiertamente del abuso y ahora el Señor lo ha vuelto en bendición, porque yo ahora entiendo a los que han sido abusados y puedo ayudar a tener libertad al abusado. La libertad del abuso se encuentra en aprender a perdonar y amar en Cristo Jesús. Ahí se encuentra la libertad. Hay verdadera libertad, hay sanidad, porque yo ya no soy un hombre abusado, yo fui convertido, soy una nueva creación en Cristo Jesús, por lo tanto yo ya no me considero abusado, pero aquella experiencia que Satanás la trajo para destruir mi vida, ahora el Señor la ha transformado para construir mi vida y hacerme una persona más hermosa en Cristo Jesús. Otra pregunta no hay nada que Satanás te tire para destruirte que Cristo no pueda volverlo para hacer bendición. Ese es el compromiso de él.
Si tú dejas que Jesús viva, todo lo que el enemigo te tira para destruirte ya no te puede destruir. Ahora el diablo te está ayudando a ser un mejor cristiano. No debemos llevar las cosas. Por eso el Señor Jesús dice, si te quieren llevar al tribunal para sacarte tu túnica, dales tu capa también, le dice. No es necesario, hermana, no es necesario. Miren, hace unos años atrás, con un hermano adventista, estaba yo arrendando su propiedad de entrenamiento para jóvenes y que después quise comprar la propiedad y yo tenía una casa, estábamos comprando nuestra casa y decidimos venderla con mi esposa y poner la ganancia de la casa para tratar de comprar esta propiedad. Eran $100,000, un montón de dinero que nos quedó de la venta de la casa. Y entramos en convenio con el hermano, pero no pudimos comprar la casa, no pudimos comprar la propiedad y el hermano se quedó con nuestra plata. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Lo habría tenido que llevar a la corte? No. El dinero es del Señor y yo le dije, Señor, ese es tu dinero. Si tú deseas que el hermano lo devuelva, tócale el corazón y es que lo devuelvas. Ahora, si tú ves que es mejor que el hermano se quede con tu dinero, muy bien, ya no es mi dinero, es tu dinero, Señor. Y quedé en plena paz, no estoy disgustado con el hermano ni nada. Entonces, para el mundo, yo soy tonto. Me metieron el dedo en la boca. Pero en la vida cristiana yo aprendí a amar y a perdonar al que me hace daño. ¿Qué prefieres tener? Yo prefiero tener esa experiencia. $100,000 van y vienen. Por 3 años y medio yo llevé adelante un ministerio totalmente por la fe, absoluta fe. No tenía dinero para llevarla a cabo, incluso puse mi casa, lo perdí, pero en esos 3 años y medio el Señor me dio $1,000,000 en todo lo que proveyó. Así que con el Señor nunca se pierde, hermana. Nunca se pierde. Ahora yo llevo ya 10 años viviendo por absoluta fe. Yo no recibo salario, no recibo dinero del gobierno, dependo 100% del Señor. Y el Señor provee todas nuestras necesidades, así que el Señor ha devuelto ese dinero en abundancia. Pero yo podría haber optado lo otro, disgustarme con el hermano, pelearme con él. Incluso yo fui a hablar con el hermano, después de un tiempo lo fui a visitar y le dije, era un doctor, gente pudiente. Le dije, ¿sabes? Estoy preocupado. Me dijo, tú estás amargado por el asunto del dinero. Le dije, no, sí, el dinero es del Señor, no es mío, pero mi preocupación eres tú, porque tú te quedaste con un dinero que no te pertenecía, te pertenecía a Dios. ¿Cómo está tu conciencia? Con esto puedes perder tu vida eterna, hermano. Mi preocupación era él, no el dinero. El dinero va y viene, hermanos. Nosotros nos peleamos con los vecinos porque nos hacen algo, nos peleamos, y muchos adventistas viven peleados entre ellos, los hermanos de iglesia, porque están constantemente defendiendo el yo. Olvídense de defender el yo, hermano, dejen que Cristo defienda a ustedes. Ahí vamos a hablar de 3 cosas, hemos hablado tan solo de una. Ahora entonces, cuanto a las relaciones, cuando morimos al yo, nosotros hemos de perdonar a todo aquel que nos ha hecho mal. Sin peros, hemos de perdonar abiertamente. El Señor Jesús lo dice aquí en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús dice, versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay sentido de víctima, hermanos. Para el Hijo de Dios no somos víctimas, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Todo lo que nos ocurre es victoria, es para darnos gozo, es para enseñarnos a amar. Así que no debemos tomar al hermano que nos está haciendo mal, al enemigo que nos está haciendo mal, como el instrumento. Es simplemente un instrumento. Detrás está Satanás, pero por sobre todas las cosas está Dios, que lo permite, y cuando Él lo permite es para nuestro bien, es para bendecirnos. Así que debemos perdonar, pero también hemos de pedir perdón, porque yo te garantizo que así como a ti te han hecho mal, tú le has hecho mal a otros. ¿Cierto? Sí.
Así como a ti te han abusado, tú has abusado a otros. Entonces, ahora sí, como yo deseo que otros me perdonen, he de ir y pedir perdón ahora. Y a los que me han hecho mal, perdonarlos antes que te pidan perdón, antes que se ven. Si nunca te piden perdón, no importa, a mí este hombre nunca me pidió perdón. Sin embargo, yo lo perdoné, hermanos, y ya no tengo nada. Si lo veo, yo le hablo como que fuera mi hermano, con cariño. No hay problema si él es mi hermano. Ahora Dios quiera que algún día el Señor le impresione en su corazón para que me pida perdón y él esté en paz, porque él cuando me ve no me puede mirar a los ojos. Pero no es capaz de pedir perdón. Yo fui donde él, le dije te perdono, te quiero, hermano. No. Así debemos ser, perdonar abiertamente, a ir y pedir perdón a los que les hemos dañado. Abiertamente. Si has robado, tienes que devolver la prenda. Si has hablado mal de alguien, tienes que rectificar aquello, ir y decir, no tan solo a la persona, decirle, mira, hablé mal de ti, perdóname, pero ir ahora, y si es necesario públicamente, decir, hermanos, yo hablé mal de esta persona, yo denuncié esto, yo hice esto y era mentira, quiero que me perdonen. Debemos estar en paz con todos, no hay protección del yo, amén. Ahora, ¿qué en cuanto a las posesiones? Porque eso es algo bien duro, las posesiones. Vengan a Lucas, capítulo 14. El Dios más grande es el yo de nuestras vidas. El próximo Dios son las posesiones. Porque nos dan sentido de identidad, nos dan sentido de estar cómodos, de eternidad. Y es en el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que ahora, déjeme hacerle la pregunta. El señor González es dueño de ¿cuántas cosas ahora que está en su ataúd? ¿Tiene casas? ¿Tiene dinero en el banco? No, él no tiene nada. ¿Por qué? Porque al morir él renunció a todo lo que poseía. Es por eso que el Señor Jesús le dice al joven rico, una cosa te falta, ve y vende todo lo que posees, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Toma tu cruz y sígueme. Hermanos, yo he escuchado a adventistas tratando de explicar de que Jesús no le estaba realmente pidiendo eso. No, el Señor Jesús se lo pidió. Era literal. Yo he pasado por esa experiencia. Desde que yo morí, ya no tenemos sentido de posesión. El Señor nos ha dado, tenemos suficiente para vivir cómodos, pero no es nuestro. Nosotros somos administradores. Cuando morí yo le entregué todo al Señor, mi casa, todo ahora ya nada es mío, todo es del Señor. Ahora nosotros arrendamos, el Señor paga el arriendo. Tenemos 2 vehículos, tenemos un bote viejito, el Señor nos dio, pero no es nuestro, es para usarlo. Y cuando el Señor dice, quiero que se lo des a esta persona, yo se lo hago. Varias veces el Señor me ha dicho, quiero que tomes tu auto y se lo des a tal persona. Allá voy, no hay preguntas ni por qué, voy y se lo doy. Hace un tiempo atrás, pasando en el medio de la pandemia, tenía $500 en mi cuenta. $500, mire, yo pago $600 de arriendo a la semana. 600 a la semana, no al mes, a la semana. Tenía $500 después de pagar mi arriendo, tenía $500 en la cuenta y yo me sentía tan contento porque por lo general yo no tengo nada de dinero en la cuenta. Estaba contento. Y un día en oración el Señor me hizo que le des $200 a esta señora en Ucrania y le envíes $300 a este hermano allá en Venezuela. Pero Señor, son $500. Me dice, sí, bueno, es tu dinero. Lo envié, inmediatamente se los envié, me quedé sin dinero, porque no es mi dinero, es del Señor. Al otro día me llegaron $1,000. Dad y se os dará. Es el principio de la vida. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recibimos y pensamos, tengo que acumular para el retiro y tengo que cuidar para esto y tengo
tengo que tener plata para esto, otro, y vivimos asegurándonos de nosotros. El Señor dice, no te preocupes de mañana, no te preocupes de tu vestido, no te preocupes de tu comida, no te preocupes de tu vida, dice Él, porque vuestro Padre, Él se preocupa de vosotros. Nuestro labor es vivir para los otros, cuidar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos. Donde hay un verdadero cristiano, todos van a estar bien cuidados. Entonces, no vivir para nosotros mismos, hermanos. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios, pero es imposible dar más de lo que Dios da. Miren el océano. El océano está constantemente dando agua a la atmósfera. ¿Se queda pobre el océano por dar tanta agua? ¿Se quedó alguna vez el océano sin agua? ¿Qué pasaría si el océano dijera, yo no doy más agua? ¿Qué pasaría? Miren el Mar Rojo. No, miren el Mar Muerto. El mar Muerto no da. Recibe y no da. Ahí se murió, pues. Entonces, ¿qué debemos dar? El principio de la vida es dar, hermanos, el aprender a dar. Y para que tú seas generoso, tienes que meterte en tu cabecita que nada es tuyo, todo es de Cristo. Todo es de Cristo. Amén. Ese es el principio de las posesiones. Así que ahora al morir, tú solo vas a depositar todos los pies de Jesús y le vas a decir, Señor, todo es tuyo. Y el apóstol Pablo dice que lo perdió todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y lo considera basura. Cuando yo doy $500, hermanos, ¿qué es $500? Ahora el Señor me dijo, llegó una donación más o menos grande y el Señor me dijo, ok, quiero que envíes $2,700 a este ministerio allá en Estados Unidos. Muy bien, yo no envío, yo no pregunto, no hago, yo hago lo que el Señor dice. Soy sus manitos y sus deditos. Si me quedo sin dinero, ese es el problema del Señor, no es mi problema. Porque Él es el que me provee para mí. Y yo les digo, nunca me falta, nada nos falta. Tenemos abundante comida, ropa, casi toda la ropa que yo uso es regalada, me es regalada a mí por Dios. Y tengo ropa de buena calidad, pero todo me es regalado. Cuando tenía un par de zapatos, ya tenían 5 años, los había reparado un montón de veces y los seguía usando. Seguía usando feliz. Señor, necesito zapatos, lo dejo en tus manos. Mi mamá me llama un día y me dice, hijo, te quiero comprar zapatos. Vamos al zapato, me compró 2 pares de zapatos. Si yo necesito uno, mamá, no, 2 pares de zapatos para ir a la iglesia. Pues, ¿provee Dios? Sí, nos provee dinero para vacaciones. De mi familia, nosotros somos los que más hemos volado y salido del país. Yo como predicador he ido a muchos países, pero con mi familia hemos podido ir a Nueva Zelanda, hemos ido a Europa, gracias a Dios. Entonces, hermanos, servimos a un Dios maravilloso, pero tú tienes que aprender a no vivir la vida para ti. Tu vida debe ser como la semilla tirada. ¿Se fijan ustedes lo que hace el campesino que hace con la semilla? Para poder tener ¿cómo se llama? Para tener frutos, para poder tener ¿cómo se llama? Harvest, cosecha. Cosecha. ¿Qué tiene que hacer el primero? Tiene que tirar, tiene que dar. Él da toda su semilla, la entrega, la tira en la tierra. ¡Qué locura! ¿Y qué pasa al fin del tiempo? La recibe como cosecha multiplicada. Dad y se os dará. Muy bien, vamos a terminar aquí porque se pasó el tiempo. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana. Pero ahora trabajo para la casa. ¿Están casados? Muy bien, comiencen a practicar esto en el hogar. Si fallas, no te preocupes, porque estás aprendiendo. Nadie nació corriendo. Entonces, primero debes entrar en la experiencia de la muerte. Hace un pacto con Cristo. Entrégale tu independencia, entrégale tu voluntad y entrégale el yo para que Él pueda gobernarlo. Y considérate muerto. La próxima semana te voy a dar el pacto. Se me olvidó ponerlo hoy día. Te voy a entregar el pacto para que lo vayas a través de eso. Y luego cree por fe que ya has entrado en esta experiencia. Lo que Dios desea es tu autorización para tomar control de tu vida. Y luego Él te va a enseñar.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Tú, si Él es el maestro, Él te va a enseñar. No te acongojes cuando caigas, cuando metas las patas y hagas error. Anda donde Jesús y pídele perdón y sigue caminando con Él. Sigue caminando con Él y el Señor te va a ir enseñando cómo vivir la vida cristiana y vas a madurar. Y esto va a llegar a ser algo muy, muy lindo. Muy lindo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Jesús se dejó pegar. Claro. Jesús no se defendió. Jesús, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, él le dijo, esconde tu espada, le dijo. ¿No crees que ahora le puedo pedir 12 legiones de ángeles a mi Padre y me las enviará? Sí. Jesús le habla al hombre que le pegó con el propósito de ayudar a este hombre a darse cuenta de lo que él está haciendo. No es autoprotección, sino que es amor al que lo golpeó para que él se dé cuenta del error que ha hecho. Lo mismo cuando le habla al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote lo conjura. Jesús hasta ese momento, con todas las mentiras que le habían dicho, no había dicho absolutamente nada en defensa propia. Pero cuando es conjurado, él lo que habla, lo habla para despertar la conciencia y el corazón del sumo sacerdote. No es autodefensa. Bien. Sí, sí, se entiende claramente. Entonces, si nosotros hemos de hablar para ayudar a aquellos que están cometiendo error, darse cuenta de su error, no para defendernos a nosotros mismos. Pero es difícil, porque cuando se habla mentira de uno quiere corregir el asunto y que ¿cómo todos van a creer que yo soy así? No, hermano, se preocupe, si Dios es el que puede mejorar las cosas, Él puede solucionar los asuntos. Muchas veces somos ateos porque no creemos que Dios va a intervenir y que Él no está en control de esas cosas. Dios está en control de todo, hermanos. Lo que Él permite, lo permite por nuestro bien y el bien de muchos. Debemos tener plena confianza en Dios, que a Dios no se le escapa nada. Amén. Toda tu vida está en sus manos y Él te ama tanto. Por lo tanto, ha permitido que algunas cosas pasen en tu vida, por doloroso que sea. Es para tu bien, hermanos. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? El apóstol Pablo dice que debemos agradecer, dar gracias en todo y alabar a Dios. Esa debe ser la respuesta del corazón que por fe entiende que para Dios todo lo permite para el bien de aquellos que le aman. Todo, 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 hermanos. Y que nada te puede separar de su amor, nada. Por lo tanto, nosotros debemos responder en gratitud y en alabanza. Por eso los cristianos, cuando estaban siendo comidos por los leones, ¿qué hacían ellos? Cantaban. Y los que estaban siendo echados a la hoguera durante la Edad Media se vestían como que iban a una boda e iban cantando a su muerte. ¿Por qué? Porque ellos entendían el principio de que Dios está a cargo de todo, hermanos. Y Él sabe. Nada lo permite, nada te toca a no ser de que sea con permiso del Padre. Y dice la hermana White que esta era la certeza de la vida de Jesús. Que todo lo que le ocurría era permitido por el Padre para su bien y el bien de otros. Y la misma certeza nosotros podemos tener, la misma esperanza. Así que aprende a regocijarte. No. Muchos adventistas se ríen así como el águila. Andan siempre sonriendo. Es como que vivieran debajo de una nube. ¿Por qué el Señor hace esto? Y le están constantemente echando la culpa a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué? Adventistas amargos. Nadie quiere ser amigo de ellos. No, hermanos, si somos hijos de Dios y nuestro Padre es el Altísimo, el Todopoderoso, ¿por qué nos hemos de entristecer, hermanos? Debemos estar alegres bajo todas las circunstancias. ¿No les parece? Amén. Ese es el cristianismo que vale la pena tener, hermanos. Eso es el cristianismo que el mundo está pereciendo porque no lo ha visto. Cristianismo que ama a cualquier costo. Y un cristianismo gozoso, feliz en cualquier circunstancia. ¿Alguna otra pregunta?
bien, así que ahora van a tener que pasar tiempo en oración con Dios, entregándose a ustedes, a Él, y escogiendo servirle y vivir ahora como verdaderos cristianos en el hogar, en la comunidad, donde vayan. Amén. ¿Sí? Muy bien. Oremos entonces. Padre eterno, gracias por invitarnos a vivir una vida tan linda en Cristo Jesús, donde nosotros estamos muertos y nuestro amado Salvador es el que vive. Señor, tan precioso es el poder ver que podemos vivir esta vida en Jesús, que Él es el que vivirá, pero nos parece tan extraño, parece tan difícil, tan externo a nosotros, porque es un principio totalmente opuesto a la realidad, Señor, divina. Padre maravilloso, nos entregamos a ti en este momento pidiéndote en el nombre de Jesús que hagas de esto una realidad en nosotros. Nosotros no tenemos el poder para hacer esto, pero nos entregamos a ti, Señor. Nos entregamos sabiendo que no nos rechazarás y lo opuesto, que, Señor, estás dispuesto a entrar en este convenio con nosotros para que nosotros vivamos en Cristo y Él sea el que viva. Escogemos morir, Señor. Abandonamos nuestra independencia para unirnos a Jesús, para que Él nos enseñe a ser mansos y humildes de corazón como Él y servir a la humanidad. Escogemos entregarte nuestra voluntad, Señor, y someternos como esclavos a tu voluntad para hacer lo que a ti te place y obedecerte, Señor, en todas las circunstancias y recibir de tu mano todo lo que viene a nuestra vida con gozo y con gratitud. Y, Señor, todo lo que poseemos, todo lo que somos, lo dejamos a tus pies. De ahora en adelante, Señor, no consideraremos nuestros privilegios, nuestros deseos, nuestras posesiones, nuestra posición como algo nuestro. Es todo tuyo, Señor, y pedimos que Cristo sea el que viva. Enséñanos, papito, a vivir esta vida de tal modo que te honremos en todo, Señor, por Jesús. Amén. Un abrazo para todos.